cheap boys. You know the planet is in a jam. A diabolical plan of only one man. A paradigm international. Tell me 3 A's or he beat the jump. Yeah, baby, this is the part about the boys and the guy who made us. Zip Zoolander, master of boy spots. We're on the run to play. We're split boys and we like making noise. And I can taste your teeth, but don't forget, you're what you eat. Let me swivel and say, I rock to the dock and I save the day. Daddy's the name and the brain is my dad. Genesis, any problem I can fix. My name is Ninjas, the bad hinges. How I use them, it's already on its hinges. I'm Zip Zoolander, ZZ for short, you know I fight the corp, I'm the boss master. Listen up, you all, you're the boys brigade. When it's laser time, put on the 3D shade. Laser time, boys! Soy Lonnie Chan desde Megacity, la limpia y preciosa Adiós, ciudad industrial, ZZ. conocida como la ciudad que nunca duerme. Nos encontramos en el corazón de la corporación Robotic Megafact, donde desarrollan, someten a prueba y fabrican los 3A antes de exportarlos a todo el mundo. Estos androbots autoactivados conducen nuestros autobuses, lavan la ropa, construyen nuestras casas, enseñan a nuestros hijos y mantienen el orden en nuestras calles. Los 3A han contribuido a crear un mundo maravilloso para todos nosotros. Estoy grabando este mensaje para la posteridad en el caso de que falle en mi intento de parar la peor amenaza que jamás ha conocido el mundo. Me llamo Zip Zoolander. Soy el creador de los 3A. Los inventé para servir a la humanidad, pero están a punto de convertirlos en máquinas de guerra contra la libertad. Y tras todo esto hay un hombre de una personalidad extraordinaria. Sí, damas y caballeros, hoy tenemos el gran privilegio de ser recibidos por quizá el hombre más discreto de la Tierra. Un hombre al que algunos llaman el hombre del siglo, un gigante de la industria y tal vez el primer presidente mundial. Pronto, un chip mejorado llamado el Cran Chip será instalado en todos los 3A del mundo, en cada hogar, para transformarlos en guerrilleros feroces que solo obedecerán a la corporación RM. Con mis amigos, los cerebro operado adolescentes atópico o Bots, estoy determinado a abortar el plan malvado de la corporación y de su presidente. Voy a presentarles. El presidente de la corporación Robotic Megafact, Sir Luis Leo Paradis. Gracias por aceptar nuestra entrevista, Sir Luis. Por favor, llámame LLP como hacen mis amigos. Sir Luis, digo LLP. Muchos de los expertos creen que si decidiera concurrir en las elecciones para presidente mundial, ganaría con una cómoda mayoría sin lugar a dudas. ¿Algún comentario al respecto? Ese es un rumor bastante halagador y cuando llegue el momento para hacer una comunicación, tú serás la primera persona en saberlo. Tengo algo muy importante que comunicar, pero es acerca de nuestros 3A y no sobre mí mismo. Hoy la corporación RM tiene el honor de anunciar el desarrollo de su nuevo chip informático, el Cran Chip, que va a aumentar por 3 veces la fuerza y el rendimiento de los 3A y así permitir a los bots producir mucho más de lo conseguido hasta ahora. Y permitirnos conseguir el control del mundo en un solo día. El LP es un genio. Al habla Lady Frenética. Es para ti. Tenemos problemas. Y Zoolander ha descubierto todo. Este imbécil de inventor puede llevarnos a la ruina. Aunque le costará billones a la corporación RM instalar los Cran Chip en los 3A, es un sacrificio que estamos dispuestos a hacer para nuestros clientes leales. A partir de este momento, nuestros técnicos van a viajar a todos los rincones del globo para dar gratis los mejorados Cran Chip a todo el mundo. Es nuestro deseo que todos los 3A fabricados tengan instalados este nuevo y maravilloso chip antes de que termine el año. Maravilloso chip. Oh, sí, claro que sí. Sí, al principio creé a los Bots en mi taller casero para ser mis compañeros de juego. Son divertidos, jóvenes, imaginativos e inteligentes, aficionados a los juegos y los deportes. Pero ahora no me queda más remedio que convertirlos en comandos rebeldes para ayudarme en mi intento de parar a Paradis. ¡Oh! Vaya, Swain, no sabía que eras tú. Ahora no, Swain. Tengo que terminar esta grabación.
Hoy he decidido destruir las fábricas de la corporación RM que producen los Grand Chip. Mi único deseo es que lo consiga antes de que Paladin se entere de mi plan y que mande a su Seguribots a pararme. O algo peor. ¿Cómo? ¿Los Seguribots se dirigen hacia aquí? ¿Por qué no me lo has dicho? Está bien, de acuerdo. Siento no haberte hecho caso antes. Casi se me olvida la grabación. Que vayan todos nuestros Seguribots a buscar a Zoolander en cada palmo de la corporación RM. Deben cogerlo con vida, Dr. Siseo. Es un científico brillante y estoy convencida de poder persuadirlo para que vuelva a trabajar para nosotros en la manera que queramos. Sinceramente, me importa poco que cojan a Zoolander con vida o en trozos, con tal de que le capturen antes de que nos cause quebraderos de cabeza. ¿A dónde vas? A informar a LLP. No lo vas a hacer sin mí. ¿Por qué, Dr. Siseo? ¿No te fías de mí? Swain, colocaré esta cinta en la caja negra indestructible de mi mascota. Con suerte, nadie tendrá que oír nada de esta grabación. Sir Zoolander, alto. Manos arriba, Sir Zoolander. Swain, necesitaré una buena diversión si voy a salir de esto con vida. Bien, ahora tiempo láser, Swain. Recibiendo un bip extraño en el escáner. Señales asociadas con el objetivo Zoolander en el bip. Eliminando bip. Jammer Tools, aquí ZZ, ¿estáis allí? Ante la fábrica de Grand Chip, esperando tu llegada para poder volarla. Vamos hacia allí, el pasillo está frente a la calle que va a la fábrica, así que dentro de unos... Caray, creo que tenemos un pequeño problema. ¿Tuey? Oh, Tuey, me vendría bien un poco de ayuda. Transmisión recibida, ZZ. Empezando ejecución de tus órdenes. Su permiso, por favor. Apártate o te hago trizas. Su permiso. Nadie puede entrar en la ciudad RM Corp sin permiso. Por favor, enséñeme su permiso. Su permiso, por favor. Nadie puede entrar en la ciudad RM Corp sin permiso. Va a rendirse y entregarse a nosotros. ¿Qué apuestas? Por esta entrevista, LLP. Le deseo mucha suerte para el futuro, aunque estoy segura de que no la va a necesitar. Gracias, Lorna. Hemos terminado. Siento interrumpir, LLP, pero tenemos una emergencia. Ese hombre es una amenaza, LLP. Ya ha destruido decenas de Seguribots. Otro ejemplo más del fallo de los bots que están a tu cargo. Estoy preocupado por la fábrica del Grand Chip. Quiero autorización para declarar la alerta total de seguridad. No deben hacer daño a Zoolander. Es importante. Recuerde que inventó los 3A. ¿Verdad, Lady Frenética? Pero los Grand Chips son demasiado importantes para arriesgar. Pon el estado total de seguridad, pero trata este asunto con delicadeza. Todavía hay gente de la telemáquina en la zona. No quiero publicidad negativa. Lady Frenética, a veces creo que te preocupas demasiado por ese tip Zoolander. Oh, solo porque es importante para nosotros, LLP. Mi primera y única lealtad es solo hacia ti. Espero que sea así. Debo decir que ya era hora de que llegaras. Llevamos medio día esperando para volar este edificio. La fábrica está preparada para la explosión, ZZ. ¿Hay alguien dentro? No fue parte de las instrucciones que nos diste. Tenemos que comprobarlo. Una cosa es volar los Grand Chip, pero no quiero que muera gente inocente también en el intento. Entra y registra para unidades de vida, Swain, y date prisa. Parece que alguien ha adivinado cuál es tu objetivo, ZZ. Espero que llegue rápido tu con...
¿Vas a algún sitio, Zoolander? No, Dr. Siseo, pero esa fábrica de Crunch Chip sí. ¡Destruidla! ¡Los vas a hacer trizas! ¡Poneos los cinturones, chicos! ¡Vamos a volar! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Se acabó, chico! ¡Ah! ¡Tú, hey! ¡Casi no llegas en el momento oportuno! ZZ, dijiste que quería realizar la operación con la mayor precisión posible. La próxima vez escogeré mis palabras con más cuidado. A Sir Luis no le va a gustar todo esto. Tenemos que esconder la casa enseguida. Quedan 3 segundos para acabar el partido. Hayes, coge la pelota, coge la pelota. No puedes dejar de jugar con la pelota, Ace. Queremos ver la telemáquina. Oye, yo no lancé la pelota. Ya, pero tampoco la atrapaste, manos blandas. ¿Queréis callaros? Quiero saber qué está pasando aquí. ¿Tenéis una respuesta para darme? ¡Oh, cielos! Veo que ZZ está en la tele. ¡Es cierto! ¡Míralo! ZZ está en la telemáquina. Pues ya no lo veo. ¿Queréis callaros, cabezas hablantes? ¿No veis que se han lastimado ZZ? A mí no me lo parece, Tway. ¿Ha dicho alguien que ZZ se ha lastimado? Oh, no, cocinero. Me lo imaginaba. He tenido un mal presentimiento en mis chips todo el día. Ah, estoy bien, cocinero, lo digo en serio. Yo seré quien determine eso, jovencito, a no ser que quieras hacerte con mi servicio médico. Ni lo hubiera soñado, Watson. ZZ, debes saber que eres un humano buscado. Está buscado por volar una fábrica hoy en Ciudad RM Corp. Zoolander es considerado peligroso y las autoridades ruegan que se pongan inmediatamente en contacto con ellas si alguien lo ve. Vaya ZZ, eres una estrella. Me pregunto si hay recompensa. ¿No lo entendéis? Corremos un grave peligro. ZZ te hará sentir mejor. Es pasta de galletas sin cocer. Siempre he dicho que es un chico listo. Bueno, estamos en peligro, chicos. La RM Corp intenta controlar el mundo poniendo Crunch Chips en todos los 3A por todas partes. Y ellos saben que yo sé que ellos están enterados de que yo lo sé todo. Oye, ¿qué está pasando? Pasando es la forma progresiva de un verbo intransitivo que significa llegar a suceder. Pero pasando también puede ser una cláusula que significa un estado. No, Denner, lo que pasa es que estoy metiendo la casa en el escondrijo subterráneo. De acuerdo, ZZ. Lo que tú digas, eres el jefe. Voy a actualizar mi diccionario personal. Estoy bajando la casa en el refugio antibomba que construyó mi abuelo. Así evitaremos que nadie nos descubra. ¡Cuidado, cabezas hablantes! ¡Viene pajarraco! ¡Genio 6! ¡Genio 6! Sí, ZZ. ¿Cuánto tiempo llevo pidiéndote que diseñes un sistema de navegación para pajarraco para que pueda ver hacia dónde vuela? Yo afirmaría que llevas 5 meses y 3 días. No puede ser, porque inventé a pajarraco hace solo 4 meses y 3 días. Bueno, vamos a ver, su vuelo no empezó a molestarte hasta 4 días y medio después de inventarlo. Así que diría Llévalo que... contigo y ponle un sistema de navegación. ¡Ahora!
Y ya que estamos a salvo, pensemos en nuestro próximo asalto contra los bandidos de Corp. Según mis cálculos, hay un 97,85% de posibilidades para que la corporación intente secuestrar a tu hermana y así chantajearte. Bleach, Dios mío, casi se me había olvidado. Doctor Siseo, has dejado escapar a Zoolander cuando lo tenías acorralado. Ahora anda suelto por ahí y está claro que es demasiado listo para darnos una pista en cuanto a su paradero. Correcto, Lady Frenética. Pero no hay motivo para alarmarnos. Controlamos la prensa y el mundo político. Además, hay una nota aquí que dice que la hermana de 10 años de Zoolander, Blitzy, es interna en el colegio privado de la corporación. Perfecto. Conociéndole, su prioridad será intentar poner a salvo a su hermanita. Necesitaremos la cooperación de las autoridades locales. Decidme, ¿están instalados los Tranchip en los polibots de la ciudad? Desde luego, controlaremos a todos los polibots en la ciudad. Maravilloso. Esta es la oportunidad para enmendar, como lo ha dicho Lady Frenética, el dejar escapar a Zoolander cuando lo tenías acorralado. ¿De cuánto tiempo disponemos, Tool? Quedan 2 minutos y 11 segundos para nuestro encuentro con tu Aik. ¡Tiempo láser, chico! ¡Alto! ¡Esta es una zona prohibida! ¡Estamos dentro! Escáner señala identificación positiva de Tim Zoolander. ¡Abran fuego! Estos tíos están de guasa. Creí que íbamos a divertirnos aquí. Blitzy, soy yo, ZZ. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Su hermana pequeña. ¿Y quiénes son estos idiotabots? ¿ZZ? Tranquila, pequeñina, no hace falta insultarnos. Dulce y yo estamos aquí para sacarte. Habéis tardado mucho en venir. Tu cara ha estado en la telemáquina todo el día. Me parece que aún no estamos a salvo. Hay que admirar a la RM Corp. Han acertado al adivinar que tal Zoolander vendría. ¿Procedimiento normal de arresto, señor? Exacto. Zoolander, soy el sargento Muller. Tiene 30 segundos para rendirse. Si no, vamos a mandar los polibots. Y ahora, la primera prueba operacional del Gran Chip. La destrucción de Cid Zoolander a manos de los controlados polibots. Blanco Cid Zoolander. Objetivo, destrucción final. ¿Y las demás chicas? No queremos que se hagan daño. Les dije que iba a haber pelea y que se escondieran en el sótano. Estabas muy confiada en que vendría a buscarte, ¿verdad? Tenías que venir porque me quieres. Si los obstaculizamos unos 60 segundos, estaremos fuera de aquí. ¿Qué pasa aquí? No hemos dado la orden de ataque a nuestros polibots. ¡Van al ataque! No responden a la orden de anular. No puedo controlarlos. Siento haberos llamado idiotabos. De verdad. No te comas el coco por ello, nena. ¡A por ellos, Jammers!
para destruir a los Helibots. Es muy fácil para ti decirlo, ¿no crees? Si no me equivoco, los Polybots están siguiendo la ficha de olor de mi fuerza vital. Y apuesto a que son mis botas las que llevan en su máximo grado ese olor. Objetivo en ficha olor. Destrozar. ¡Ahora! Puntualidad precisa, Dwayne. El Dr. Siseo, debí imaginármelo. ¡Muerde el polvo, Siseo! Se acabó todo, chicos. ¡Te cogeré, Zoolander! ¡Algún día te mataré! Y esa es toda la historia, Blitzy, pero no puedo dejar que el mundo corra riesgos por mi culpa. Lucharé aunque solo tuviera una posibilidad de ganar la batalla. Estoy contigo, ZZ. Podemos vencer a Paradin y a sus brutos. Tenemos que ser más listos que ellos. Les golpearemos fuerte, sabotearemos las instalaciones y les meteremos miedo en el corazón. Blitzy, solo tenemos a los chicos, a mí y ahora a ti. No es suficiente para meter miedo en el corazón a nadie. En realidad hay una posibilidad. Entre los recursos científicos combinados de todos los nuestros y los enormes recursos naturales de nuestro ambiente subterráneo, podemos producir una cadena interminable de variados y perfectamente equipados. A este seguro que le encanta oír su propia voz. ¿Cómo se llama? Ese es Genio 6. Oye, ¿quieres decir que podemos fabricar muchos bots y que tenemos material suficiente para hacerlos como queramos? En resumidas cuentas, yo diría que sí. En resumidas cuentas, yo diría que este es el principio de una amistad preciosa. Hablemos de esa cadena de producción de bots que me vas a construir. Siempre. Casi me hace sentir pena por ser Luis Paradin y la corporación. ¿Y eso, Tul? El pobre tonto no sabe lo que le espera con esta chica. Street boys, you know the planet is in a jam. A diabolical plan of only one man. Some Paradigm International. An army of 3 A's or he'd be for sure. About the boys and the guy who made them. Zip Zoolander, Metro Boy spots. We're on the run. We're sport boys and we like making noise. And that's a tasty tea. But don't forget, you're what you eat. We're awesome. Let me swivel and say, I rock to the dock and I save the day. It's the name and the brain is my game. Genesis, any problem I can fix. My name is Ninjas, the bad hinges. How I use them is already what it singes. I'm Zip Zoolander, ZZ for short. You know I fight the corp. I'm the boss master. Listen up, you all. You're the boys brigade. When it's laser time, put on